Buenas tardes con todos, les habla el profesor Henry Torres y bueno, en esta oportunidad quiero aprovechar para saludar a mis alumnos de Computación Informática del Instituto CESCA, a los del segundo ciclo. Bueno, para ustedes he elaborado este pequeño video tutorial en el que voy a explicar cómo vamos a trabajar con listas, cómo es la manera de poder trabajar con listas, ¿ok? Para ello, miren, aquí yo ya tengo un formulario diseñado con una cajita de texto llamada txt número, un botón añadir, un control list box para añadir los números a esta lista, un botón quitar para quitar los elementos de la lista, un botón limpiar para limpiar toda la lista. Aquí vamos a contar la cantidad de elementos y aquí vamos a contar también, vamos a sumar los elementos que contiene la lista. Entonces, para ello voy a colocar dos controles etiqueta. Miren, este control label lo coloco en ese lugar. Luego, para darle una apariencia más bonita, en la propiedad border style la cambio a fixed single y en la propiedad auto size le digo falso. Y ve, miren la forma que ahora tiene. Y luego voy a la propiedad text align y le doy la alineación centrada. Okay, muy bien. Entonces, ahora miren, ven, la etiqueta tiene esta experiencia más bonita. Entonces, borro su propiedad text y le doy un nombre, lbl cantidad elementos, así se llama la etiqueta. Bueno, voy a hacer una copia de esta etiqueta y le voy a cambiar de nombre. Le voy a poner como nombre lbl total elementos. Muy bien, simplemente hice esto para que ustedes vieran cómo darle a la etiqueta esta apariencia. Ya está. Entonces, vamos a empezar a codificar el botón añadir. Doble clic en el botón añadir. Entonces, de lo que se trata es lo siguiente. El texto que el usuario escribe en el formulario tiene que añadirse a la lista. Entonces, escribo la siguiente instrucción. Lista números, ese es el nombre que le he puesto a la lista. lst números. Muy bien. Las listas tienen una colección de elementos. Esa colección de elementos se llama items. Ahora, si quiero añadir un elemento a la colección de elementos, tengo que utilizar la instrucción .add. Luego, ¿qué elemento es el que yo quiero añadir a la lista? El valor que yo escriba en la cajita de texto llamada txt-número.text. ¿Ok? Solamente esa línea. Miren, voy a ejecutar el programa y ustedes van a poder comprobar cómo el elemento que yo escriba en el texto, al hacer clic en el botón añadir, automáticamente se añade a la lista. ¿Ve? 5. Escribo el número 12, clic en añadir y ve, se va añadiendo el 5, se ha añadido el 12. Pero la idea aquí es que al momento de ir añadiendo elementos a la lista, en esta parte, en esta etiqueta, cantidad de elementos, debe contarme cuántos elementos tiene la lista. Tiene 3 elementos y también tiene que hacer una sumatoria de todos estos elementos. Entonces, voy a colocar pause al programa y digo lo siguiente. Aquí, en el mismo botón añadir, después de haber añadido un elemento, a
la etiqueta cantidad de elementos, en su propiedad text voy a mostrarle la cantidad de elementos que tiene la lista. listNumeros.items.count. La propiedad count me indica cuántos elementos tiene la lista. Y esta cantidad de elementos que tiene la lista la estoy mostrando en la propiedad text de la etiqueta cantidad de elementos. Miren, voy a seleccionar, perdón, voy a volver a ejecutar mi programa, escribo un número, añado, y vean, automáticamente me sale el número 4. ¿Por qué? Porque la lista tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Si por ejemplo añado un nuevo elemento, automáticamente aparece el número 5, porque cada vez que añado un elemento estoy mostrando la cantidad de elementos que tiene la lista. Nuevamente vuelvo a colocar pause en la ejecución del programa y continúo. No solamente tengo que mostrar la cantidad de elementos que tiene la lista, sino también tengo que sumar los elementos que tiene la lista. Entonces, para poder sumar los elementos que tiene la lista, tengo que utilizar una estructura repetitiva. En primer lugar, voy a declarar una variable i del tipo int16, que es lo que almacena números enteros, pero ocupa menos espacio que un integer. Un int16 ocupa menos espacio que un integer. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer un for que vaya desde el 0, desde i igual a 0, hasta la cantidad de elementos que tiene la lista. Entonces, la lista se llama numeros.items.count. Recuerden que cada elemento de la lista tiene asociado un número de índice, un índice, y ese índice siempre empieza en 0. Entonces, de tal manera que si la lista, por ejemplo, tiene 4 elementos, los índices van desde el 0 hasta el número 3. Entonces, es por esa razón que a la cantidad de elementos tengo que disminuirlo el número 1. ¿Por qué? Porque estoy empezando desde el 0. Entonces, por esa razón le tengo que disminuir el número 1. Presiono Enter y dentro del for voy a escribir o voy a ir acumulando las cantidades. Voy a declarar aquí otra variable de tipo integer llamada acu. Y en esta oportunidad lo que voy a hacer es a la variable acu le digo que va a ser igual a la variable acu más listNumero.items.i. ¿Qué significa esta línea? Como les dije, cada elemento de la lista tiene asociado un índice. Cuando el i vale 0, cuando este i vale 0, estoy haciendo referencia al elemento 0. Ese elemento de la lista, el primer elemento de la lista es el elemento 0. Lo estoy añadiendo a una variable acumuladora, a un acumulador. Luego, cuando el i valga 1, estoy haciendo referencia al elemento cuyo índice vale 1, que sería el segundo elemento, y lo estoy añadiendo, o lo estoy sumando, o lo estoy acumulando con el valor anterior que tenía mi variable acu. Y así sucesivamente, la lista va a ser recorrida y todos los valores que tiene la lista están siendo acumuladas en una variable acu. Entonces, lo último que tengo que hacer es mostrar dicha cantidad de elementos en la etiqueta lbl total elementos.text va a ser igual a acu. A ver, vamos a ejecutar el programa. Por ejemplo, voy a añadir el número 2
Y al hacer clic, miren, me da el número 47. ¿Por qué? Porque la suma de todos estos elementos me da 47. Ahora, si le añado el número 3, la suma tiene que ser 50, ¿ok? Muy bien, miren, la suma es 50. ¿Y cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Entonces, cada vez que yo añado un elemento a la lista, lo que hago es un for, y mediante ese for que recorre toda la lista, voy acumulando 5 más 12, 17. Y así sucesivamente le acumulo más 12, más 7, más 9, más 2 y más 3. Por eso que aquí me está mostrando el valor de 50. ¿Okay? Voy a detener la depuración y voy a regresar al diseño. Ahora, ¿cómo hacemos para quitar un elemento de la lista? De una manera muy fácil. Para quitar elementos de una lista, tengo que utilizar la instrucción listNúmeros.items. La colección items tiene un método llamado removeAt, que dice quita el elemento en el índice especificado de la colección. Entonces, esta instrucción o este método removeAt lo que va a hacer es eliminar el elemento cuyo índice escriba entre los paréntesis. Y como yo deseo eliminar los elementos que he seleccionado, entonces mediante la propiedad listNúmeros.selectedIndex me estoy asegurando que voy a eliminar el índice seleccionado. El índice seleccionado de la lista lo voy a eliminar. Ahora, como estoy quitando un elemento de la lista, voy a tener que volver a actualizar la cantidad de números, la cantidad de elementos y el total de la lista. Entonces, este código que escribí en el botón añadir, lo tengo que volver a copiar en el botón quitar. Ok, me está pidiendo nuevamente que declare las variables. Ok. Ahí está. A ver, ejecuto el programa nuevamente y vamos a ver qué efecto tiene lo que acabo de hacer. Elimino un elemento de la lista y actualizo la cantidad de elementos y el total de elementos. Por ejemplo, añado un número 5, ahora añado un número 12. ¿Ve? Cantidad de elementos, 2 elementos. Total de elementos, 17. Vamos a añadirle otro elemento más. 3 elementos, 20 el total. Supongamos que yo selecciono el número 12. Entonces, la propiedad selectedIndex me va a devolver el índice seleccionado. Y con el botón quitar, quito el elemento cuyo índice está seleccionado. O sea, voy a quitar el número 12. A ver, hago clic en quitar. Y vean que ahora solamente tengo el número 5 y el número 3. Tengo 2 elementos y aquí tengo 8 elementos. ¿Por qué? Porque he vuelto a actualizar la lista. He vuelto a actualizar también la etiqueta cantidad de elementos y también he vuelto a contar los elementos. Y por último, para finalizar en el ejercicio, vamos a codificar el botón limpiar. Bueno, este botón es el más fácil de todos. Simplemente porque para limpiar una lista tengo que utilizar su propiedad. Primero tengo que entrar a la colección listNúmeros.items.clear, que significa limpiar. ¿Okay? Y como estoy limpiando los elementos de una lista, es obvio que la cantidad de elementos en este punto sería 0.
y el total de elementos también sería 0. ¿No ves que estoy limpiando la lista? Ejecutamos el programa. Añado algunos elementos a la lista. Añado el número 8. Muy bien. Añado el número 9. Muy bien. Añado el número 16. Excelente, se está ejecutando el programa. Añado el número 4. Muy bien. Hago clic en el número 16, clic en el botón quitar, lo elimina. Me quedan 3 elementos, la suma de ellos es 21. ¿Y qué pasa cuando hago clic en el botón limpiar? Automáticamente me limpia toda la lista y se actualiza también la cantidad de elementos en 0 y el total de elementos también en 0. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad este pequeño video tutorial. Y bueno, estoy a su disposición en cuanto si necesitan algún otro refuerzo, tan solo díganmelo. Muchas gracias y hasta pronto.